Claro, que es una tragedia familiar. Uno siquiera puede ponerse en el lugar de ninguno de los protagonistas de esta historia. Una familia que se ha desmembrado para siempre. Definitivamente, fue un hecho emblemático, lo recordamos, aquel abuelo que asesinó al nieto en la puerta de su casa. El nieto intentaba agredirlo, de hecho lo había golpeado, pero el hombre se defendió a los tiros. Y aquí hay dos posturas: fue un exceso de legítima defensa, fue directamente un homicidio. ¿Cuál será la reacción de los jurados cuando escuchen a las partes? Porque esto va a juicio y tendrán que intervenir civiles para definir qué van a pasar con Domingo Faustino Berna, que es el abuelo enjuiciado por la muerte de su nieto. Bueno, vamos a escuchar a continuación un video realmente muy emotivo de la mujer de Berna, si no me equivoco, sí, que va a leer una carta dedicada a su nieto. Pero Fernando, lo importante aquí es analizar cómo va a trabajar la defensa a partir de los elementos que ya tienen recabados. Bueno, lo importante y la clave de esto es entender exactamente eso, ¿no? Cuáles son los elementos, los argumentos y cómo intentará sustentar y argumentar esa mirada de legítima defensa o como mucho exceso en una legítima defensa para esquivar un homicidio. Esto es un testimonio importante en exclusiva en 9TV, Canal 9, con los abogados y principalmente con la esposa de Berna, la abuela de Brian, la tragedia, el crimen del abuelo y el nieto. Vamos a andar en instantes en algunos datos que tienen que ver con esta historia y con esta mirada, pero vos lo decías, no es poco, es juicio por jurados. Lo que este testimonio despierte en nuestros televidentes puede ser lo que también despierte en el jurado a la hora de definir. Esto es una parte. Veremos después qué dicen quienes acusan o la querella o la mamá de Brian, ¿no? Una historia realmente conmovedora. La abuela de Brian, la esposa de Berna, en diálogo con el 9TV, habló acerca de todo lo que fue el proceso, pero también leyó unas palabras que son muy simbólicas, que son emblemáticas, que posiblemente también se plasmen en el juicio. Sí, sí, es así. Es una carta que Brian, que vivió desde muy pequeño, con los abuelos prácticamente, ellos dicen, eran nuestro hijo, hasta los 5 años, después se fue, la madre lo saca de ese hogar, vuelve de adolescente y en ese momento, cuando era adolescente, le escribe una carta a su abuelo, que en años después iba a terminar matándolo. Y esta era la carta, el texto que la propia Marta, la abuela de Brian, lo lee. En este día tan especial, abuelo, quería decirte gracias por ser la persona que desde que abrí los ojos al mundo siempre estuviste al lado mío, dándome consejos, acompañándome siempre a todos lados. Cuando mi mamá no podía porque tenía que trabajar, por ser tu compañía buena o mala, no lo sé. Lástima que a veces te hago enojar, por darme tu tiempo cuando lo necesito, por jugar, por las comidas ricas que me haces para verme feliz, por comprarme lo que me gusta cuando vamos de compras, por ayudarme a crecer y por consolarme cuando estoy triste, por ser tu amigo. Te quiero mucho, te llevo siempre en mi corazón. Feliz Día del Padre. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque uno escucha esta carta y dice, bueno, era una relación excelente de abuelo, de nieto, como un hijo. ¿Y quién va a decir que después terminaría así la historia? Sí, de hecho hay que destacar, fue para el Día del Padre. Sí. Lo tenía como un padre a Domingo. Algo pasó en el camino, Fernando. Sí, el rato que van a escuchar en instantes por parte de la abuela marca una relación muy particular, ¿no? De pequeño, pero después mucho más, ¿cómo decirlo?, bipolar, ¿no? Por la conducta del propio chico. Ellos dicen se perdió, la droga, ese nieto amoroso terminó siendo una persona violenta, a la que ellos nunca abandonaban, decían, siempre las puertas abiertas. Bueno, van a escuchar ese testimonio, pero la idea es saber cómo la defensa va a encarar esta historia para convencer al jurado de que no hubo un homicidio, de que fue en legítima defensa y en qué lugar ponen a Berna y en qué lugar ponen a Brian. Un lugar que seguramente a la madre de Brian no le va a gustar,
porque es un lugar de violencia, de maltrato para con sus abuelos en determinada época de cuando él vivía de joven con ellos. Bueno, bastante particular, ¿no? En este testimonio que conseguía Miguel de manera exclusiva, los abogados de alguna manera describían esos momentos que se ven en los videos, en donde entre video y video que se conoció hay una ventana de 5 minutos en donde cuando se va Brian, después de haber agredido, que se ve, le pega a su abuelo intenta salir al porche, a la verdad, sacar o a entrar la bicicleta. Ahí es cuando Brian estaba enfrente, en su casa donde vivía con su madre, lo ve y cruza y termina el fatal desenlace. Esto es lo que describen los abogados para entender la conducta de uno y otro y cómo uno quiso protegerse y a su mujer y el otro quiso agredir. Esto, insistimos, objetivo es lo que dicen los abogados. Resumimos una nota extensa donde ellos plantean cómo será la estrategia. Y esto decía. La teoría del caso que vamos a tratar de hacer que pueda ser comprendida por el jurado es entender de que acá estamos hablando de dos ancianos de más de 76 años de edad que estaban dentro de su propiedad privada y que fueron atacados de una manera absolutamente violenta, como se pueden ver con estas pruebas que son pruebas objetivas, indiscutibles, por un hombre de 29 años de edad, que resultó ser su nieto. Frente a esta situación de violencia nosotros tenemos que utilizar lo que se llama perspectiva de personas de tercera edad, es decir, ¿qué pueden hacer dos ancianos de 76 años de edad que se encuentran protegidos dentro de su propiedad privada y que no han recibido un auxilio de otros? Porque acá el tema es, la perspectiva de tercera edad, como cuando hablamos de perspectiva de género, es intentar visibilizar las desigualdades que se encuentran las personas vulnerables, como en este caso ancianos. En primera instancia, el doctor Sara decía que entre un video y el otro habrían pasado unos 5 minutos aproximadamente. Uno de los primeros planteos que uno se hace es, tanto Domingo Berna como su esposa, ¿no podían haber solicitado ayuda, por ejemplo, llamando al 911? Bueno, esa pregunta que hemos escuchado en distintos medios es fácil de poder contestarla. Pensemos nosotros la historia en general. Un abuelo que recibe 13 golpes en zonas vitales como su cabeza, que tienen el primer acto de defensa, que es introducirse en la casa. Digamos, si hablamos de un acto de defensa, el primero es introducirse en la casa. Nosotros tenemos que entender que la legítima defensa no puede aceptar el injusto. Es decir, no hay en ninguna norma jurídica la obligación de que las víctimas tengan o que llamar al 911 o que huir del lugar. Tienen derecho a defenderse. Sin embargo, los abuelos lo que hicieron fue introducirse en el interior de la casa, último reducto de defensa, último reducto que tenían, y quedaron a la merced de una persona que ya había dado muestras de violencia 5 minutos antes. Entonces la pregunta que nosotros podemos hacer, a la pregunta que vos nos das, ¿por qué los padres, la madre en este caso, o la novia, o cualquier otro familiar, no llamó al 911 en auxilio de los abuelos, o por qué no fueron a detener la violencia? Los abuelos, y eso lo hemos preguntado, creían que no iba a darse ese segundo hecho. ¿Por qué? Porque estaba Brian con su madre y con su novia, y que ellos lo iban a detener. Jamás se les ocurrió que iban a volver, que iba a reanudar el ataque. Entonces tenemos que tratar de hacer una comprensión, y insisto, desde las perspectivas de personas de tercera edad. Es decir, que la defensa legítima se tiene que evaluar según la singularidad de la persona que es atacada. Esto hay que analizarlo poniéndose en la situación de Berna en el momento en el que él estaba, en ese momento, y no con posterioridad. Porque si uno lo analiza con posterioridad, siempre vamos a encontrar alternativas mejores y nunca va a tener sentido la legítima defensa, porque siempre va a haber alternativas mejores que, van a evitar la reacción defensiva. Lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Y yo creo que esto, digamos, al menos se ha escuchado poco en los medios, es que hay una pericia que se le hizo a Berna, que la hizo el doctor Enrique Grimi, que va a deponer, por supuesto, en el debate oral. Psiquiatra, claro. Psiquiatra de la asesoría pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, y que en su conclusión fundamental dice que Berna, en el momento en el que todo esto sucedió, tenía reducida su capacidad para entender qué es lo que estaba pasando y para, digamos, dirigir sus acciones en función de esa comprensión.
Y lo que hemos descubierto en estos casi 2 años de trabajar con la familia, de entender un poco la génesis de esta familia disfuncional, donde los abuelos tuvieron un rol importantísimo en la crianza y el cuidado de Brian, pensemos que Brian se cría sus primeros 5 años de vida en la casa de los abuelos. Entonces, el vínculo que tenían los abuelos con Brian era prácticamente casi un vínculo de padres, cuando el vínculo que tendrían que tener era de abuelos, pero se les sumaban demasiadas responsabilidades y eso generó esta afectación y este sentimiento que hoy a él le genera terribles dolores psíquicos. Bueno, ahí claramente los dos abogados, el doctor González y Sara, planteaban esto, ¿no? Esta mirada y esta estrategia. La situación de un joven que después de adolescente atormentaba y hasta golpeaba a sus abuelos, la pasividad de la madre que no actuó, que no retuvo al joven cuando volvió y termina siendo víctima de los disparos del abuelo. Esa calidad de abuelos que criaron desde chiquito al nieto, o sea, plantear desde lo emotivo el vínculo que había y el vínculo que se rompe a partir de una situación particular que tenía el propio Brian, que no estaba medicado y que debía estar medicado de alguna manera, dicen ellos, pero que era un joven violento. Bueno, lo escuchábamos a la abuela en el anticipo. ¿Era él o éramos nosotros? ¿No? Es una frase que la verdad impacta y mucho. Es una frase fuerte y se da la particularidad de que el hecho quedó registrado por cámaras. El jurado que tenga que juzgar, que evaluar esta situación, deberá trabajar y pensar mucho con respecto a lo sucedido, porque la Fiscalía también tendrá argumentos muy sólidos contra Berna, teniendo en cuenta que el hombre tal vez pudo haber disparado a las piernas, pudo haber buscado alguna otra estrategia. Claro, uno habla una vez que sucedió el hecho, lo que recién mencionaba el abogado, ¿no? En ese momento la reacción de Berna fue violenta, le disparó varias veces a quemarropa sabiendo que sus consecuencias iban a ser seguramente el deceso de su nieto, teniendo en cuenta que le apuntó al cuerpo. Qué situación compleja para resolver, porque ya son interpretaciones. Totalmente. Recién algo decía sobre eso el abogado, ¿no? Que había una pericia psiquiátrica que para ellos beneficia a Berna en ese sentido. Recordemos que esto ocurrió junio de 2022, 13 de junio. El juicio va a ser ahora en octubre. A partir del 22 de octubre, las jornadas de juicio por jurados. Y aquí, vuelvo a recalcar, la clave es eso, porque la estrategia es distinta, la exposición, la forma de exponer es totalmente distinta cuando es un juicio por jurados, porque hay que convencer para el fallo, si es culpable o no culpable, a personas comunes que están viendo ahora en este momento y que pueden verse influenciadas, conmovidas o no por estos testimonios. Falta otra parte, ustedes lo decían, falta el fiscal, falta escuchar a la madre, que es quienes van a acusar y quienes ponen a Berna en un lugar realmente de homicida y no de quien se defendió de una agresión. Pero bueno, ahora el testimonio más fuerte, el de su propia abuela, la abuela de Brian y la esposa de Berna, hablando de lo atormentado que están y de que realmente no han podido regresar a cierta normalidad tras semejante episodio, y una historia familiar realmente tumultuosa. Testimonio muy fuerte el de Marta. Bueno, ahora se apelará entonces al sentido común y a la imparcialidad, ¿no?, de cada uno de los jurados. Y será crucial también el testimonio de la propia Marta el día del juicio. Sí, yo creo que sí, hay que ver también en qué orden y cómo plantea la defensa estos testimonios realmente muy particulares. La escuchamos. ¿Me cuenta cuál era el vínculo que usted tenía con Brian? El vínculo era de tenerlo como si fuera un hijo nuestro. Nosotros siempre lo vimos como si fuera un hijo nuestro, porque lo tuve desde que nació. Acá la madre trabajaba y bueno, se quedaba acá. Nosotros le teníamos para él, ellos dos, mejor dicho, su habitación con su baño. Y bueno, y lo disfruté mucho cuando era chiquitín. Bueno, después ya la madre empezó a cambiar de actitud. Y bueno, llegó un momento que se fue de casa con el nene. Y bueno, estuvimos ahí más o menos. Nosotros lo íbamos, cuando ya se mejoró la relación, lo íbamos a buscar a la escuela, iba el abuelo a buscarlo. Bueno, y él después cambió, cuando empezó con la adolescencia cambió. Cambió y cambió para mal, porque
empezó a andar libremente y las malas juntas siempre están al salto de ver a una persona caída para acercarse. Y bueno, y esto le pasó a él y se dedicó a la droga. Y bueno, después ya cambió la actitud de él hacia nosotros. Él se iba, quería hacer lo que quería, nos trataba mal. Nosotros le dimos todo, Miguel, todo. Marta, cuando dice nos trataba mal, ¿se puede hablar de violencia física en algún momento? Sí, nos ha pegado. A mí no me ha pegado, pero me ha empujado. En una oportunidad me tiró ahí contra el rosal, ahí en el frente, y a mi marido le ha pegado. Le ha pegado muchas veces, y mi marido con su problema es una persona de casi 80 años y no puede levantar los brazos por la artrosis, y lo ha pegado. Lo único que hacía mi marido es defenderse, atajarse, pero él no le importaba nada. Después venía y pedía perdón, que no lo iba a hacer más, y después volvía a lo mismo. En una oportunidad la madre lo echó y se fue y no aparecía y bueno, yo le dije a ella, vamos a ir a hacer la denuncia porque no aparece, anda a saber si lo encontramos en una zanja, muerto. Me contestó que a ella no le importa nada, que yo hiciera lo que quería, y fui a hacer la denuncia. Marta, ¿por qué Brian y su hija Mariel viven enfrente? ¿Por qué? Porque, bueno, yo hice lo posible para que se vinieran a vivir acá, a alquilar la casa. Fui, hablé con el dueño y le pedí, por favor, que le alquilara la casa, porque así lo ayudábamos con Brian para vigilarlo, porque ella, como trabajaba y a veces tenía guardia y eso, entonces nosotros se lo vigilábamos. Aparte, él venía acá a comer, Y bueno, ya después cuando se instaló acá, que se quedó más tiempo, que ya fue más grande, bueno, se quedó acá y nosotros nos hicimos cargo de él. Lo vestíamos, le damos de comer, le pagamos una psicóloga también. Marta, ¿cómo ha vivido usted estos casi 2 años de lo ocurrido? En duelo total. Un duelo total, y esto lo vamos a llevar hasta el último día de nuestra vida. En duelo continuamente, porque como verás acá tenemos la foto de él y todas las cosas de él, esa carta guardada acá que la tengo. Y bueno, pero no es el maltrato que decían que teníamos nosotros con él. Lo queríamos educar, lo queríamos formar, queríamos que sea buena persona. Bueno, él era por su momento cuando estaba muy respetuoso, pero con nosotros no. Él quería hacer lo que quería mandar él acá. Y yo a mis hijos, la verdad, no le contaba para no amargarlos y que tengan problemas en sus familias. Me callaba y lo aguantábamos con mi marido todo. Le quiero preguntar, ¿cómo está Domingo? Domingo está con el duelo. No deja de soñarlo todas las noches. Mira, ayer fue a hacer como hacen los mandados para salir, y dice que entraba en un negocio y pasaba un muchacho y para él era Brian. Lo ve por todos lados, Está destruido, como yo. No podemos sobrellevar esto más. Es terrible lo que nos pasó, Miguel. Pero si no hubiera sido él, éramos nosotros, porque él estaba predispuesto a todo. ¿Por qué era eso? No sé por qué. Porque nosotros le dimos todo. Tal vez sea eso, pero bueno, ¿sabes qué te digo? Te lo digo desde el corazón. La culpa, la droga y la madre. La madre que no es que no supo ser madre, no quiso ser madre. Yo no guardo rencor, dejo que Dios se encargue de todo, porque solo Dios sabe lo que hemos pasado nosotros, solo Dios sabe.
Las palabras, el testimonio a corazón abierto de la abuela de Brian, claro, contando su verdad, su historia, sus vivencias y esperando a ver qué va a pasar el día del juicio en unos meses nada más. En donde, entre otras cosas, también se va a escuchar el testimonio de la madre de Brian, la acusada en este caso por los padres, por sus propios padres, de no haber sabido criar a su hijo. Es realmente un drama, pero un drama con consecuencias trágicas, enmarcado en un hecho violento que, insistimos, tuvo repercusión nacional. Sí, fue un hecho tremendo, ¿no? Creo que el hecho en sí es totalmente extremo, muy fuerte, pero lamentablemente apoyado por esas imágenes, esto tomó una trascendencia muy particular. Veremos lo que deja, lo que denota este testimonio, estos testimonios que conseguía nuestro compañero Miguel Martos en exclusiva, me parece que hablan de claramente una compleja relación y vínculos familiares que eran un cóctel que terminó siendo explosivo, ¿no? Cuestiones de adicciones, psiquiátricas, vínculos rotos, bueno, un montón de cosas que han quedado en evidencia y que son parte de una historia que terminó con un crimen. Veremos si la justicia, si el jurado popular define que es inocente o no, o que no es culpable o es culpable, a partir de entender que hubo allí una defensa propia, una legítima defensa y no un crimen. Bueno, lo determinará un jurado en el mes de octubre. Gracias, Fer. De nada.